Hola mis niños, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema, el Renacimiento. ¿Listo? Entonces les voy a comentar diferentes características muy importantes que se generan en todo este movimiento. ¿Listo? Recordemos un poco que Renacimiento viene, como su concepto no lo dice, de la palabra renacer, porque fue una época en que el pensamiento cambia y las personas empiezan a expresar su forma de pensar y empiezan a opinar a través del arte. Recordemos que el Renacimiento tuvo gran importancia, dos factores que fue el arte y por otro lado el ser humano. ¿Listo? Entonces, el Renacimiento se genera después de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es una época en la que el teocentrismo era una filosofía muy básica, que era la creencia de Dios como centro de todo. Y en el Renacimiento, esta filosofía empieza a transformarse un poco y le empezamos a dar gran importancia a la razón del ser humano. Entonces, mis niños lindos, hoy les voy a grabar la clase, vamos a estar súper atentos y al finalizar les voy a compartir el documento y les voy a dar la explicación de lo que debemos ubicar en el cuaderno. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar sobre aspectos muy importantes que se generaron justamente en el Renacimiento. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la ciencia. ¿Listo? Entonces, la época del Renacimiento, lo contrario de la Edad Media, en el Renacimiento las personas empiezan a interesarse por la ciencia, por la investigación, y se empieza a creer que no todo gira en torno a una acción divina como se creía en la Edad Media, sino empiezan a apostarle y a darle criterio a la ciencia. Entonces, uno de los aspectos importantes que se genera en el Renacimiento es precisamente la ciencia. ¿Listo? Por otro lado, mis niños, también tenemos el nacimiento de la imprenta. ¿Listo? Uno de los inventos más importantes del Renacimiento fue la imprenta. ¿Qué es la imprenta? Es el primer elemento que se construye que nos permite plasmar o imprimir en una hoja alguna imagen. ¿Listo? Entonces, en el Renacimiento, esto era algo muy novedoso porque era la primera vez que se veía. ¿Listo? Entonces, nace el invento de la imprenta y por otro lado se le da un gran criterio a la ciencia. Bueno, además de la imprenta, chicos, también nace el astrolabio. El astrolabio es un elemento que utilizaban para guiarse los marinos, ¿cierto? Para poder encontrar o para poder visualizar la ubicación cuando estaban a mar abierto. Entonces, el astrolabio es otro de los inventos muy importantes que se generaron en el Renacimiento. Bueno, acá les muestro otra imagen basada en el Renacimiento de la imprenta. Entonces, como pueden ver, era una máquina bastante amplia, pero fue muy novedosa porque es la primera máquina que permite ver en papel una imagen impresa, ¿listo? O una pintura. Recordemos que el Renacimiento fue una época de gran arte y de gran filosofía, donde el ser humano empieza a tener gran razón y empieza a expresar su pensamiento. ¿Listo? Por otro lado, chicos, otro de los aspectos importantes que se generó en el Renacimiento fue el cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano, chicos, empieza a mostrarse a través de las pinturas y a través de las diferentes obras artísticas de grandes pintores como Leonardo da Vinci. Entonces se empieza a mostrar la desnudez del cuerpo humano desde una perspectiva de arte y de significación al ser humano. ¿Listo? Entonces, este es otro aspecto muy importante que se genera en todo el proceso del Renacimiento. Como fue una época donde las pinturas, ¿cierto? Las obras de grandes pintores empiezan a relucir,
Y también es la época donde los pintores empiezan a firmar sus obras, ponen su firma en las obras. Entonces nace también la tercera perspectiva en las obras artísticas como en las pinturas. Se empieza a mostrar una óptica distinta desde el arte de la pintura. ¿Listo? Entonces nace la tercera perspectiva, que es mostrar en las pinturas no una obra plana, sino una obra desde diferentes dimensiones. Esto también es un aspecto muy importante que se generó en el Renacimiento. Bueno, además, también otro de los aspectos muy relevantes del Renacimiento es que se generaron las primeras universidades. Entonces, las primeras universidades, los primeros escenarios educativos se generan en todo el movimiento renacentista. Recordemos que en la Edad Media, de alguna manera, el estudio o el conocimiento era únicamente para la población, para la jerarquía, ¿cierto? Para la monarquía como tal, pero no era permitida dar esa transmisión de conocimiento, digamos, a la población que estaba dentro del sistema feudal en la parte inferior, que eran los campesinos, los esclavos y los artesanos. En cambio, en el Renacimiento se empiezan a generar diferentes escenarios de educación, de transmitir ese conocimiento. Entonces, se reconoce como el nacimiento de las universidades. ¿Listo? Este es otro aspecto importantísimo del movimiento renacentista. Entonces, bueno, por el momento les quiero compartir estos aspectos para que los tengamos muy claros, que fue el nacimiento de la investigación científica, se le empieza a dar un gran criterio, nacen las universidades, los primeros escenarios educativos, ¿cierto? Nace la imprenta y además nace el astrolabio que permitía conocer la ubicación cuando estaban en mar abierto. Y por otro lado, nace o se empieza a generar todo un movimiento de arte y de filosofía donde diferentes pintores empiezan a mostrar su pensamiento a través de sus obras. ¿Listo, chicos? Entonces, estos fueron los aspectos y para no olvidar, también nace la perspectiva, unas ópticas distintas, no, ya no son pinturas planas, sino se empieza a conocer por medio de las pinturas una óptica de tercera dimensión. ¿Listo? Una tercera óptica. Bueno, este es el documento que les voy a compartir, el documento que encuentran en su plataforma. Acá se los voy a mostrar. Entonces son dos partes. Esta es una parte, ¿listo? Acá están las características, chicos, que les expliqué en este momento. Vamos a ubicarlas en el cuaderno. El documento lo encuentran en PDF. Las ubicamos, son las mismas características que les di a conocer. Acá tenemos la imprenta y por este lado tenemos el astrolabio. ¿Listo? Entonces, esta es una parte del documento y esta es la otra parte del documento que también la pueden visualizar en la plataforma. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar esta información en el cuaderno para que quede plasmada y nos quede muy específica. Acá tenemos pues la importancia que se le empieza a dar al cuerpo humano y se empieza a mostrar a través de las obras artísticas la desnudez del hombre desde una óptica de arte, ¿listo? Y de significación. La creación de las diferentes universidades y por este lado también la creación de las universidades. Otro aspecto muy importante que se genera en el Renacimiento, recordemos que en la Edad Media la sociedad estaba concentrada en los feudos. ¿Qué eran los feudos? Eran espacios de tierra, ¿cierto? Espacios donde se concentraba la población, pero eran espacios de tierra como tal, de campo, donde hacían como sus cultivos, sus pequeños cultivos. Entonces, estos escenarios eran llamados feudos. En el Renacimiento, todo esto cambia y empiezan grandes arquitectos a construir todas
unas edificaciones muy interesantes, entonces el comercio ya empieza a ampliar su campo, ¿listo? Las personas empiezan como tal a construir ciudad y pasan de feudos como tal a escenarios de ciudad donde ya habían grandes construcciones. Entonces la arquitectura también fue un movimiento muy interesante que nace en el Renacimiento. Mis niños reciban un abrazo muy grande. El documento lo encuentran en su plataforma. ¿Listo? Cualquier inquietud me pueden comentar. Un abrazo muy, muy, muy grande y espero que trabajen muy juiciosos. Chao, mis chiquitos. Recuerden que son niños muy inteligentes. Un abrazo inmenso.